Oremos y así entramos en lo que es materia, la enseñanza. Y presentemos este tiempo delante de Dios, que sea Él quien hable a nuestras vidas a través de lo que Él ha puesto en mi corazón. Y que nos dé oídos para oír y la capacidad para recibir, no solamente eso, sino para ponerlo en práctica. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Desde ya te doy la gloria, la honra y el honor por el privilegio que me das y me concede de estar aquí en esta oportunidad frente a mis hermanos. Padre, yo me rindo por completo delante de ti. Pido que seas tú quien, a través de este tiempo, de esta enseñanza, de estas palabras, ministres y hables a nuestras vidas. Que salgamos de aquí fortalecidos, que salgamos de aquí, Dios mío, renovados, que salgamos de aquí, Señor, como un nuevo hombre, una nueva mujer, Dios. Listos y preparados para enfrentar cualquier adversidad que el enemigo pueda tener en contra de nosotros. Esa palabra, Dios, la pongo en tus manos, es tuya. Yo te pido que ella cumpla el propósito con el cual el día de hoy tú la traes a nosotros. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre en medio nuestro en esta mañana, Señor. Y ministra nuestras vidas en la manera que tú sabes tenemos la necesidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Y pido que sea el Espíritu Santo quien me guíe, quien tome el control de mi voz, de mi boca, de mi lengua, para que todo lo que yo hable sea de edificación para tu pueblo, Señor. Quita lo que tengas que quitar y agrega lo que tengas que agregar. Y que todo, Dios, sea para tu gloria, sea para tu honra. Y que todo el conocimiento y reconocimiento sea dirigido solamente a ti, Señor. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad que en el día de hoy, una vez más, me concedes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué ya no vemos a Dios hacer milagros como lo hacía en el pasado? Si la Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 37, que nada hay imposible para Dios, ¿por qué ya no vemos eso? La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, para que nosotros podamos ver la manifestación y el poder de Dios, primero nosotros tenemos que entender que necesitamos fe. Y esa fe solamente la adquirimos o la podemos obtener a través de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil creer? Es fácil decir yo creo, pero es difícil creer. Todos nosotros podemos decir yo creo, pero que esa convicción esté plasmada en nuestros corazones no es tan fácil de que se lleve a cabo. ¿Y sabe por qué a nosotros se nos hace difícil creer? Porque la mente y el razonamiento humano no nos dejan. Porque cuando se nos demanda, cuando nosotros tenemos que creer, muchas veces nosotros primero pensamos en cómo Dios lo va a hacer. Y cuando empezamos o cuando nos damos el tiempo, nos tomamos el tiempo para darle cabida a los pensamientos, entonces entra el razonamiento. Y cuando entra el razonamiento, la humanidad nuestra bloquea el poder y la grandeza de Dios. Y cuando se bloquea el poder y la grandeza de Dios, nosotros no podemos ver a Dios como el milagroso que Él es. Entonces, ya leímos, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, que lo que es imposible para el hombre, o que para Dios nada es imposible. Y en Romanos se nos dice que debemos tener fe. Y esta viene a través de la palabra. Y quiero compartirles algo, y lo voy a usar como fundamento para el tema que el día de hoy voy a tratar, de un experimento que en cierta ocasión un científico quiso hacer. Y dice que para probar su teoría, un científico en Phoenix
necesitaba un voluntario que llegase a las últimas consecuencias. Consiguió en una penitenciaría en San Luis a un condenado, a una persona que estaba condenado a muerte y que sería, dentro de no mucho tiempo, ejecutado. Le propuso participar en un experimento científico, en el cual sería hecho un pequeño corte en su pulso, lo suficiente para gotear sangre. Escúcheme para que no se pierda. El preso tenía la probabilidad de sobrevivir a ese experimento. En caso contrario, fallecería con una muerte sin sufrimiento ni dolor. El condenado aceptó, pues era preferible eso a morir en la silla eléctrica. Y además tenía una oportunidad de sobrevivir. El prisionero fue colocado en una cama alta de hospital y amarraron su cuerpo para que no pudiera moverse. Hicieron un pequeño corte en su muñeca abajo de su pulso. Fue colocada una pequeña vasija de aluminio. Se le dijo que oiría su sangre gotear en la vasija. El corte fue superficial, escuche, el corte fue superficial y no alcanzó ninguna arteria o vena, pero fue lo suficiente para que él sintiera que su pulso fue cortado. Sin que él supiera, debajo de la cama había un frasco de suero con una pequeña válvula. Al cortar su pulso fue abierta la válvula del frasco para que él creyese que era su sangre la que caía en la vasija. Cada 10 minutos el científico, sin que el condenado viera, cerraba un poco la válvula y el goteo disminuía. Cada 10 minutos él hacía esto. Mientras tanto, el condenado creía que era su sangre la que estaba disminuyendo. Cada vez más, aquella válvula cada 10 minutos se cerraba o la cerraba un poco. Al principio puede que él escuchara su sangre caer. Cada 10 minutos esa válvula la cerraban poco a poco sin que él se diera cuenta. Con el pasar del tiempo fue perdiendo color, su cuerpo fue perdiendo color, quedando cada vez más pálido. Cuando el científico cerró por completo la válvula, obviamente el suero dejó de gotear. El condenado a muerte tuvo un paro cardíaco y murió. Sin ni siquiera haber perdido una gota de sangre. El científico consiguió probar que la mente humana cumple al pie de la letra lo que le es enviado, y aceptado por el individuo, sea positivo o sea negativo, y que tal acción envuelve a todo el organismo, sea en la parte orgánica o sea en la parte psíquica. La mente es capaz de crear cosas que no son y es capaz de llevarnos a ver cosas cuando realmente no las hay. Y yo quiero dejarles esto en esta mañana. Quiero que nosotros entendamos que muchas veces Dios no hace cosas, maravillas, milagros en medio nuestro, a favor nuestro, simplemente porque nuestra mente no le permite hacerlo. Nuestro razonamiento no le permite hacerlo. Este hombre simplemente le hicieron un cortadito, de manera que él pudiera sentir que realmente lo cortaron, pero no era lo suficientemente profunda para que él sangrara. Pero su mente lo llevó a creer que era su sangre la que estaba cayendo en aquella vasija y no que era el suero. Al cabo de los 10 minutos, su semblante, su rostro, su cuerpo empezó a palidecerse. Finalmente murió, y murió sin haber derramado una gota de sangre. ¿Por qué? Porque su mente le dictó al cerebro y todo su cuerpo reaccionó a lo que su pensamiento le decía. Y ese hombre murió. Sin haberle hecho prácticamente nada, murió.
¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos dejado que nuestra mente nos controle a tal modo que nosotros no podamos creer en el poder que la Biblia dice que Dios tiene? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras mentes nos traicionen? ¿Cuántas veces por causa de nuestros pensamientos puertas se han cerrado? ¿Cuántas veces por causa de nuestra manera de creer las cosas hemos dejado de recibir milagros? Y nuevamente quiero que usted piense en la pregunta que les hice. ¿Por qué es tan difícil creer? ¿Por qué es tan difícil creer? La Biblia nos enseña mucho sobre la fe y lo beneficioso que es para nosotros como creyentes cuando la aplicamos de la forma apropiada. Por eso, hace un ratito le decía que es fácil decir yo creo, pero es difícil aplicarlo. Porque nuestra lógica, nuestros pensamientos y nuestro razonamiento bloquean a nuestro Dios y la posibilidad de que Dios haga algo a favor nuestro. Pero también la Biblia nos enseña la consecuencia de no creer. Y la consecuencia de no creer es tan trágica para nosotros como el mismo hecho de creer. La consecuencia de no creer es la misma fe, pero de manera opuesta. La consecuencia de no creer en Dios es que no vamos a ver milagro. Pero a la misma vez, cuando nosotros cerramos esa puerta para no creer en Dios, le damos la oportunidad a que nuestra mente, nuestras dudas, creen muchas veces enfermedades, situaciones en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, que realmente nunca existieron o no han existido. Pero nuestra mente es capaz de llevarnos incluso a sentir síntomas como si realmente estuviéramos viviendo ciertas situaciones o ciertas enfermedades. Y todo por causa de la mente. ¿Están aquí? Entonces yo quiero que usted, si de alguna manera puedo, que usted reciba esta enseñanza y que le pidamos a Dios que nos ayude a creer, no en nuestras emociones, pero a creer con convicción. Y quiero llevarlos a Marcos capítulo 9, si podemos ponernos sobre nuestros pies en unos momentos. Y vamos a ver esto que les he dicho de manera diferente a través de algunos pasajes que la Biblia nos enseña. Marcos capítulo 9. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Marcos 9, 14 al 23. Amén. Marcos capítulo 9, verso 14 al verso 23. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le preguntó a los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera le toma y le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto hace
que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mire la manera en que Jesús responde. Y dice, si puedes, ¿qué? ¿Si qué? ¿Si puedes qué? ¿Si puedes qué? Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿qué dice? ¿A quién todo le es posible? ¿A quién todo le es posible? Al que cree, ¿verdad que sí? Toma su asiento. No dice al que piensa o al que se imagina, al que cree. Todo. Y cuando dice todo, es algunas cosas. Es lo que nosotros le permitimos a Dios. ¿Eso es todo? Todo. Pero para que ese todo sea posible, primero tenemos que creer. Y quiero tomar el tiempo para enseñar o predicar bajo el tema el poder de la mente. Hay términos médicos que los tomamos como una sentencia de muerte. Y no voy a hablar en detalle, pero usted sabe, ¿verdad? O entiende de sobremano que cuando se da un diagnóstico, cuando se está sentado en una oficina o en un cuarto de esos de especialistas, doctores, cuando se llama a una persona para que vaya a una consulta, tal vez de emergencia, inmediatamente nuestra mente comienza a mecaniquear, a pensar, sin antes haber escuchado qué es lo que el doctor tiene que decirnos. Pero ya nosotros vamos creando una atmósfera y bajo esa atmósfera le estamos dando permiso a nuestra mente para crear cosas que realmente puede que no existan. Y mientras estamos en proceso, muchas veces por ese poder, esa autoridad que nosotros le hemos concedido a nuestra mente, podemos incluso llegar a sentir ciertos síntomas que no son otra cosa que fruto de nuestra imaginación. Y así de poderosa es nuestra mente. Por eso hay un cántico muy hermoso que dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Porque cuando creemos con la mente, nosotros no tenemos una fe bien plasmada y bien cimentada. Y esa fe mental nos puede llevar para allá y nos puede traer para acá. Esa fe mental muchas veces nos hace sentirnos arriba y muchas veces nos hace sentirnos abajo. Y por eso Jesús le dijo a este hombre, si crees, para el que cree, todo es posible. Y hay términos médicos que nos pueden, o que lo podemos escuchar como una sentencia de muerte. Todo depende de qué tengamos en nuestra mente. La mente es el campo donde aterrizan los pensamientos y conforme a lo que creamos, así será el efecto de ellos en nosotros. La mente es el campo donde aterrizan los pensamientos y conforme a lo que creamos, así será el efecto de ellos en nosotros, de esos pensamientos. En el verso 23, Jesús le preguntó al padre del niño o el muchacho que si él podía creer. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, hacerle a usted esta misma pregunta. ¿Puede usted creer? Amén. ¿Puede usted creer? Amén. Recuerde que podemos decirlo, pero es difícil convencernos de que realmente creemos. Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a este padre, que si él podía creer. Si él podía creer, el milagro podría ser posible.
Amado hermano, amada hermana, si usted puede creer, Dios lo puede hacer. No importa cuál sea la situación en la cual en este momento usted puede estar. Pero ¿puede o somos nosotros capaces de creer? La fe, escuche, la fe que Jesús quería ver en él no es la fe que es fruto de un momento de emoción, sino la fe que es el fruto de una convicción interna, completa, total. Nuevamente vuelvo y le digo que muchas veces nosotros, basados en nuestra emoción, podemos decir yo creo. Pero una cosa es decir yo creo cuando todo está bien, y otra cosa es creerlo cuando las cosas van contrarias a lo que nosotros hemos pensado. Entonces esta fe no es una fe basada en emoción, sino una fe basada en convicción. Y nosotros sabemos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Y la parte A dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Usted sabe lo que significa o lo que quiere decir la palabra certeza? Es el conocimiento seguro de que se tiene algo. Eso es certeza. Estar completamente seguro de que se tiene algo. Mira, a veces enfrentamos situaciones donde podemos decir que estamos creyendo, pero de aquí para afuera. Porque cuando estamos a solas, eso que nosotros podemos decir, basados en emoción, cuando estamos solos, nuestra mente nos lleva al razonamiento. Y cuando entra el razonamiento, queremos saber, entender o conocer cómo Dios va a hacer las cosas. Cuando la Biblia nos manda, nos pide y nos demanda a nosotros que simplemente tenemos que creer. Cuando nosotros creemos, Dios no tiene que someterse a nuestros planes. Dios no tiene que decirnos cómo Él lo va a hacer, sino darle a Dios el poder que Él tiene para que haga como Él quiera y la forma en que Él sienta hacerlo. Le pongo un ejemplo. Va al hospital, su doctor de familia, por así decirlo, le manda a un especialista. Tan pronto el doctor de familia le dice que usted tiene que verse con un especialista, ya su mente está trabajando. Y está trabajando no de manera positiva, sino que está trabajando de manera negativa. Y mientras llegue ese momento en que usted llegue o vaya a hablar con ese especialista, su mente puede dictarle a su cuerpo cosas que puede que no sean reales. Su mente comienza a trabajar y a decirle, tengo esto. Ay, me estoy sintiendo aquí. Esto es por esto. Nuestra mente, amados hermanos, es tan poderosa que si nosotros no contrarrestamos esos pensamientos, esos datos, esos razonamientos, podemos llegar incluso a que nos suceda lo que aconteció con este hombre. Que porque le dijeron, él empezó a maquinarse y a sentir cosas que realmente no estaban sucediendo. Pero su mente lo llevó a que ocurriera un ataque al corazón. ¿Están aquí? Entonces, certeza es el conocimiento seguro de que se tiene algo. Sigue diciendo, cuando hay certeza, no hay lugar a la duda. Y para que esa certeza esté o permanezca en nosotros tenemos que tener una fe no basada en emoción, sino estar total y completamente convencidos. No permitirle a nuestra mente que nos diga lo contrario
a lo que Dios dice en su palabra. Y yo sé que algunos de nosotros en esta mañana necesitamos escuchar esta palabra. Algunos de nosotros en este preciso momento estamos batallando con pensamientos, con sentimientos que no son otra cosa más que fruto de nuestra imaginación. Y como consecuencia, resultado del fruto de nuestra imaginación, muchas veces nosotros nos condenamos y nos atamos, impidiéndole a Dios que obre en nosotros o a favor de nosotros. Y dice la parte B del verso 1, Hebreos capítulo 11, fe es la convicción de lo que no se ve. La primera parte es la certeza de lo que se espera y la segunda parte es la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que quizás podemos tener diferentes ideas acerca de qué significa la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero preguntarle en este momento, ¿cuántos de nosotros hemos visto a Dios? Visto, que lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Dios? No hay nadie. No hay nadie aquí que no haya visto a Dios. ¿No hemos visto a Dios? Yo tampoco lo he visto. Pero el hecho de que nosotros no lo hayamos visto no quiere decir que Dios no exista. Entonces la fe es creer en algo que no hemos visto, pero que no quiere decir que no exista. Entro en detalle. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede sanar? ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que Dios puede sanar? ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho milagros? Entonces, eso es fe, la convicción de lo que no hemos visto. ¿Usted ha visto su sanidad? ¿O la hemos sentido? Entonces, amados hermanos, yo quiero que usted se vaya de aquí con esa certeza, con esa convicción de que para Dios no hay nada imposible. Pero el hecho de que para Dios no haya nada imposible, usted y yo somos quienes le permitimos obrar o quienes limitamos a que Él opere. ¿Estamos? Entonces, y lo que hay entre nuestra fe y el poder de Dios es nuestra mente. Y lo que nosotros permitamos a la mente hacer, eso es lo que va a acontecer con nosotros. Es lo que va a acontecer con nosotros. ¿Qué no hemos visto? No hemos visto a Dios. Pero eso no significa que Él no exista. Aunque no lo veamos, Él es real. Y aquí viene nuevamente el conflicto o el debate mental. ¿Será Dios realmente lo que la Biblia describe de Él? Y una de las maravillas que a mí me encanta de la Biblia es que Dios se manifiesta conforme a nuestras necesidades o a lo que nosotros necesitamos. Estamos en necesidad, carencia económica, Dios se presenta como el Dios que provee. Estamos atravesando algún periodo de dolencia y enfermedad, Dios se presenta como el sanador. Estamos enfrentando guerras, batallas, pruebas y tribulaciones, Dios se presenta como aquel que pelea por nosotros. Estamos angustiados, desesperados, Dios se presenta como el Dios de paz. Entonces, conforme sea nuestra necesidad de Dios, así Dios se puede manifestar. Pero el hecho no es que Dios se manifieste, no, es que si nosotros somos capaces
de permitirle a Dios que se manifieste. ¿Por qué muchas veces Dios no opera? Porque nosotros lo impedimos con nuestra mente y con nuestras acciones. Porque queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros creemos o pensamos que Él debe hacerlas. Y nos olvidamos que Dios es soberano. Que Dios hace las cosas y lo que Él quiere cuando Él quiera hacerlo. No cuando usted quiera o sienta o piense. No. Dios es Dios. Usted y yo sometámonos y creamos que Él es capaz de hacerlo. ¿Cuándo Él lo va a hacer? Cuando Él quiera. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiera. Aunque en el proceso usted y yo pasemos desesperaciones, angustias, carencias y dolor, eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Nuestro papel es creer que Él es capaz de hacerlo. No darle lugar a la duda. Creer aun cuando todo muestra o va contrario a lo que su palabra dice. Y es en este punto que la mente entra en conflicto. La fe y el razonamiento. En Mateo capítulo 14, verso 28 al 30, tenemos el relato de Pedro caminando sobre el agua. Lo cual, humanamente hablando, parecía imposible. O déjeme preguntarle, ¿usted qué cree si no hubiéramos tenido esta narrativa o este pasaje, esta historia, que es posible que un ser humano como usted y como yo camine sobre el agua? Si no tuviéramos ese pasaje, ¿usted y yo hubiéramos creído? No hubiéramos creído. Pero en el proceso, mientras Pedro caminaba sobre el agua, algo aconteció. Y la Biblia dice, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 14. Y nuevamente aquí surgen preguntas que nosotros debemos tomarla para nosotros. Capítulo 28, libro de Mateo, capítulo 14, verso 28 al 30. Mateo 14, 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, y esa palabra es importante, porque Pedro tenía que saber o entender dónde él tenía su fe puesta. Y por eso Pedro dice, Señor, si eres tú, yo quiero ver que realmente eres tú. Manda, ordena y permite que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le respondió Jesús? Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro al escuchar esa palabra? Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Usted cree que es posible eso? Ahora que lo conocemos, decimos que sí, ¿verdad que sí? Pero si no existiera ese pasaje, ¿usted creería que era posible? No. Y me gusta que este pasaje esté aquí, porque tiene mucho que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Jesús le dijo, ven, y Pedro se atrevió. Tuvo el coraje de hacer lo que sus compañeros ni siquiera eran capaces de pensar. ¿Por qué no eran capaces de pensar? Porque para ellos era imposible. Pero Pedro creyó y para él fue posible. Mientras estaba en el proceso, mientras caminaba, mientras iba a Jesús, mientras miraba sus manos, mientras miraba su rostro, Pedro caminó. Pero mire lo que dice el verso 30. Y le pido a Dios que nos dé el entendimiento para que nosotros podamos recibir esto. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió? Déjeme preguntarle nuevamente, ¿el viento se puede ver? No, pero se puede sentir, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no vemos cosas, pero las sentimos.
Ay, es que yo siento como que me voy a enfermar. Ay, que yo me siento como el cuerpo cortado. Y tan pronto lo decimos, le estamos mandando mensajes al cuerpo. ¿Qué va a suceder? Que el cuerpo va a reaccionar a lo que nuestros pensamientos le están diciendo. ¿Estamos aquí? Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y usted sabe que a veces un dolorcito de cabeza, sentir, como se dice por ahí, el cuerpo cortado nos puede crear miedos. Uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me va a pasar? El doctor me va a mandar a hacerme unos análisis. Oh, wow. ¿Y quién sabe lo que esos análisis van a decir? Mire por dónde va la mente, porque le hemos dado cabida a cosas que puede que no existan. ¿Estamos aquí? Entonces podemos ver, amados hermanos, qué tan poderosa es nuestra mente. Es lo suficientemente poderosa para bloquear completamente lo que Dios dice en su palabra a favor nuestro. Entonces Pedro vio el viento y tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando llegó el miedo? Empezó a hundirse. Y el viento puede simbolizar, tipificar pruebas, adversidades, tribulaciones. Y usted sabe que muchas veces cuando las pruebas, las adversidades llegan casi siempre una después de la otra. ¿Le ha pasado? Que no logra levantarse de una cuando ¡pum! Viene la otra. Y se está medio recuperando de esa, ¡pum! Llega la otra. Y cuando todo eso llega, nosotros comenzamos a hundirnos. ¿Por qué comenzamos a hundirnos? Porque quitamos nuestra mirada del rostro de Jesús y de las manos de Jesús. Entonces miramos nuestra circunstancia. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Quién me va a ayudar? Nuestra mente entra a funcionar y ahí empezamos nosotros a hundirnos. Y Pedro dio desesperadamente voces. ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! Que perezco. No, ni siquiera estaba diciendo me estoy hundiendo. Si no voy a perecer, me voy a morir. ¿Y usted sabe que Pedro de perfección era pescador? Pedro conocía el agua. Pedro sabía nadar. Pero mire cómo una circunstancia puede llevarlo a olvidar todo lo que él era en su naturaleza. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido, amados hermanos, que podemos sentirnos de la misma forma y llega la adversidad, viene la dificultad y olvidamos en quién debemos o tenemos nosotros la confianza puesta? Olvidamos completamente a Dios y empezamos a razonar. Empezamos a desesperarnos. Empezamos a angustiarnos y a dar voces como locos. Y si seguimos leyendo, Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y sabe que esa palabra o esa pregunta en este momento puede estar haciendo ecos en algunos de nosotros. Quizás en este momento usted misma se puede estar preguntando, ¿por qué dudé en aquel momento? ¿Por qué no creí en tal circunstancia? Para el que cree. Para el que cree. Para el que cree. Para el que cree. Quiero que usted se lleve esa palabra, amado hermano, amada hermana. No importa cuál sea su circunstancia en este momento. Si puede creer, Dios lo puede hacer. Aleluya. Si puede creer, Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, verso 27,
que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Retrocedo. Y hace un ratito le decía que un diagnóstico médico puede ser una sentencia de muerte para cualquiera de nosotros. Humanamente hablando, ese diagnóstico, bajo el conocimiento que los médicos o los especialistas pueden tener para ellos mismos, para nosotros puede ser imposible que nosotros regresemos. Pero para Dios, todo es posible. Para Dios, todo es posible. Y nuevamente la pregunta, ¿pero podemos creer? ¿Somos capaces de creerlo? No en nuestras emociones. Otra vez, en nuestras emociones podemos decir amén, yo creo, pero la realidad es diferente. Cuando enfrentamos la realidad necesitamos la convicción de que no hemos visto el milagro, pero ya yo lo doy por un hecho. Puede que no me esté sintiendo bien, pero ya yo estoy mirando el resultado. Eso es convicción, eso es certeza. Pero ¿somos capaces de permitir que nuestra mente le envíe ese mensaje a nuestro cuerpo? Porque nuestra mente tiene un poder muy grande. Y muchas veces nuestra mente es más poderosa que lo que nosotros decimos creer. La Biblia nos presenta ejemplos de cómo la mente es capaz de bloquear la fe al punto de llevarnos a la desesperación y así sacar de la mente y del corazón toda posibilidad de un milagro. Repito, la Biblia nos presenta ejemplos de cómo la mente es capaz de bloquear la fe al punto de llevarnos a la desesperación y así sacar de nuestra mente, nuestros pensamientos, de nuestras ideas, pensamientos, se me olvidó la otra, y del corazón toda posibilidad de un milagro. En otras palabras, cuando nuestra mente bloquea toda la posibilidad, nosotros tendemos a darnos por vencidos. Nos rendimos. ¿Y sabe qué sucede cuando nos rendimos? Nuestra mente se engrandece. Y nuestro cuerpo cada vez más comienza a deteriorarse. Porque le estamos enviando mensajes. Mensajes no de vida, mensajes de muerte. Mensajes no de mejorar, sino mensajes de que las cosas van a empeorar. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 20 al 26, tenemos la historia de Lázaro. Y en el verso 26, específicamente, Hechos a Juan 11, 26, nuevamente vemos un desafío. 11, 26, Juan. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús nuevamente hace la pregunta, ¿crees esto? Amados hermanos, ¿creemos lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice? Si creemos en lo que la palabra de Dios dice, si decimos en lo que Jesús ha dictado, si creemos en lo que Dios ha dicho, amados hermanos, nosotros vamos a ver el poder de Dios obrando a nuestro favor. No importa cuál sea la circunstancia en la cual podamos encontrarnos. Y este pasaje, ¿verdad? Nosotros lo conocemos. Lázaro murió y con la muerte de Lázaro murieron también todas las esperanzas que sus hermanas tenían. Y quizás nosotros, bueno, algunos de nosotros, las esperanzas
de ver el poder manifiesto de Dios en nuestras circunstancias, han muerto. Quizás ya no tengamos esperanza. Quizás ya no creamos que Dios pueda hacer milagros. Quizás le hemos dado tanta cabida a nuestro razonamiento que hemos borrado y sacado toda posibilidad de que Dios haga un milagro en nosotros. Pero si podemos creer, si podemos borrar todo lo que nuestra mente y nuestro razonamiento dice y darle la oportunidad a ese Dios grande, fuerte y poderoso del cual nos habla la Biblia, Dios puede hacer un milagro. Amén, aleluya. Pero ¿somos capaces de creerlo? ¿Somos capaces de mirar a nuestro alrededor, ver nuestras circunstancias presentes y creer que aún de las cenizas Dios, el Señor, nos puede levantar? Si podemos creerlo, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Está aquí. Lo está recibiendo. Aleluya. Y muchas cosas son imposibles en nuestras mentes. Y si nosotros lo miramos, que Lázaro, después de tener 4 días en el sepulcro, que volviera a vivir, humanamente hablando, amados hermanos, era imposible. Humanamente hablando, era imposible. No había forma, no había manera. Pero aunque para nosotros era imposible, aquel que creó la vida estaba presente en aquel momento. Y así como estuvo allá, también está aquí. Y esas mismas palabras que le dijo a Marta, nos las está diciendo a nosotros hoy. Cree, 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 cree. Si crees, los puedes recibir. Si crees, los puedes recibir. Ya casi concluyo. El diagnóstico es que ya Lázaro estaba muerto. En otras palabras, no había nada más que hacer. ¿Y saben qué, amados hermanos? Muchas veces nosotros llegamos o escuchamos de personas a quienes médicamente hablando los doctores le han dicho, hicimos todo lo que podíamos hacer. Ya no hay más nada que podamos nosotros hacer. ¿Y qué pensamos nosotros al escuchar una noticia de esa naturaleza? ¿Ya estamos pensando en el funeral? ¿Ya estamos pensando en el sepulcro? ¿Ya estamos pensando en todo lo que tenga que ver con una persona que ha fallecido? Menos en que Dios puede hacer un milagro. Así somos y así es nuestra mente. Nosotros mismos bloqueamos a Dios. Nosotros mismos le impedimos a Dios orar. Tal vez algunos de los que hoy vean la situación o condición en la que podamos estar en este preciso momento. Quizás sentimos o pensamos que hace tiempo que venimos atravesando, viviendo esa adversidad, esa dificultad, esa dolencia, esa enfermedad, ese problema, esa situación. Quizás tenemos mucho tiempo así. Y a lo mejor hemos pensado, como Marta pensó, ya todo está perdido. Ya no hay más nada que hacer.
Y con esas palabras y con esos pensamientos impedimos a Dios moverse y obrar. Cuando llegaron donde Lázaro estaba, su propia hermana le dijo, hace 4 días ya hiede, ya su cuerpo se está descomponiendo. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Yo no sé si usted está recibiendo esto, yo lo estoy recibiendo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y nuevamente le hago la pregunta al principio, ¿por qué ya no vemos milagro hoy en la iglesia como Dios solía hacerlo con la iglesia primitiva? Porque hemos dejado de creer en Dios. Hemos abrazado emociones, pero no estamos viviendo en convicciones. Y esa es la razón por la cual no vemos a Dios obrar y moverse. Y por último, vamos a Mateo capítulo 13. Y aquí damos por concluido el servicio. Mateo capítulo 13. Y vamos a empezar en el verso 53 hasta el verso 58. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció, dice el verso 53, que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal forma que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La multitud, pensando y maquinando en sus pensamientos, dice el verso 55, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿De dónde tiene eso que él está haciendo? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ese es el razonamiento humano. Esa es la mentalidad humana. Y dice el verso 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mire lo trágico que sucedió, o lo trágico que dice el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá el Señor hecho muchos milagros aquí? ¿Por qué no habrá Dios hecho muchos milagros aquí con nosotros? ¿Por qué no se habrán roto las cadenas que podemos estar arrastrando? ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Es fácil decir yo creo, pero es difícil estar convencido. Es fácil decir yo creo, pero no es fácil convencerse. Convencernos a nosotros mismos no es fácil, porque nuestra mente es un campo de batalla. Y si no alimentamos nuestra mente con la palabra, que la fe viene por el oír, le puedo decir que somos un caso perdido. Aumentemos nuestra fe por medio y a través de su palabra. Aquel hombre con el cual empezamos dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. No tenga miedo. No tenga vergüenza de decirle, Señor, yo no creo lo suficiente.
Mira mi situación, yo no creo lo suficiente para que tú me saques de aquí, para que tú hagas un milagro. Aumenta mi incredulidad. Ayúdame, enséñame a creer en ti. Y no en mis pensamientos, no en mi razonamiento, no en lo que yo de manera personalmente puedo creer, sino que tenga una convicción total y absoluta en ti y en quien tú eres. No tenga miedo. Decirle al Señor eso. No hizo el Señor allí muchos milagros porque ellos no creyeron. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por esta hermosa palabra. Gracias por traérnosla el día de hoy. Ahora, eterno Dios, yo te pido que nos ayudes a vivirla, a creerla, a darle cabida en todo nuestro ser. Y si alguien en medio nuestro, Señor, está falto de fe, auméntala. Levántalo, levántala. Fortalécelo, fortalécela. Y si ha estado creyendo en cosas negativas, si ha estado pensando en cosas que realmente no son, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le enseñes tu grandeza, tu poder, tu majestad. Padre, gracias por darme esta oportunidad de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que esa palabra cumpla el propósito con el cual el día de hoy tú la envías o la has enviado a nosotros. Padre, que no regrese a ti vacía, sino que se cumpla, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, que salgamos de este lugar con una firmeza y una convicción total y absoluta de que tú eres capaz de obrar y hacer maravillas, aun cuando solo vemos o veamos ruinas y desiertos. Gracias, eterno Dios. Y yo te pido, amado, que si alguno de nosotros en esta mañana, en esta día, en esta tarde, necesita, Dios, un toque, que tú vengas. Que tú vengas y lo hagas. Aleluya. Aleluya. Así en comunión, hermanos, si alguien necesita oración, yo le invito a que pase aquí al frente. Mantengamos el resto, nuestros ojos cerrados, mantengamos la comunión. Mientras algunos hermanos que sientan esa necesidad de que oremos por cualquiera que sea la situación en la cual se encuentren. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, 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 Shama, muévete, 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 Señor. Toca nuestras vidas. Toca nuestras vidas. Borra toda imposibilidad de nuestras mentes. Borra toda duda.
que nos mantenga prisioneros y no nos permita recibir un milagro. En el nombre de Jesús,